En el tapiz de la historia bíblica, donde los protagonistas a menudo son hombres, surge la figura de Sara, la matriarca venerada y esposa de Abraham. Su historia, entrelazada con la travesía de la fe de su esposo, se revela como una narrativa rica en matices que explora la complejidad de la esperanza, la duda y la realización de la promesa divina. Sara, inicialmente conocida como Sarai, emprende su viaje junto a su esposo Abraham desde Ur de los Caldeos. Su matrimonio con Abraham, que comenzó en su juventud, se desarrolla en medio de la incertidumbre y la confianza en el llamado divino. Juntos, emprenden un viaje que va más allá de las fronteras geográficas y se sumerge en las profundidades de la fe. La narrativa de Sara adquiere una dimensión única cuando, en la avanzada edad de 90 años, Dios le promete un hijo. La incredulidad inicial de Sara, ante esta declaración divina, resuena en los corazones de muchos que han enfrentado situaciones aparentemente imposibles. Su risa, en parte de sorpresa y en parte de escepticismo, se convierte en un eco de la lucha interior que a menudo precede a la manifestación de la promesa divina. La historia de Sara también destaca la realidad de la infertilidad, un tema que resuena en la experiencia humana a lo largo de las eras. La incapacidad de Sara para concebir agrega capas de dolor y desafío a su viaje de fe. En un mundo donde la maternidad era una medida significativa de la valía de una mujer, Sara enfrenta la presión y la tristeza de no tener un heredero. Sin embargo, la promesa de Dios, que inicialmente parece improbable, se manifiesta como milagrosa. A pesar de la edad avanzada de Sara y las limitaciones humanas, Dios cumple su palabra, y Sara concibe y da a luz a Isaac, el hijo de la risa. Este evento, que va más allá de las leyes naturales, destaca la capacidad de Dios para intervenir en situaciones aparentemente sin esperanza, y cumplir sus promesas de manera sorprendente. La relación entre Sara y Agar, la sierva egipcia que concibe a Ismael con Abraham, también agrega complejidad a la historia. Los celos y las tensiones entre las dos mujeres resaltan las luchas familiares y las consecuencias de buscar soluciones humanas a las promesas divinas. Sin embargo, la gracia de Dios se manifiesta nuevamente, asegurando que Ismael también será padre de una gran nación. La vida de Sara no está exenta de desafíos y pérdidas. La Biblia registra su muerte en Hebrón, y aunque el relato no detalla sus últimos días, su legado como madre de la nación de Israel perdura. Su nombre, que significa princesa o noble, refleja la importancia de su papel en la historia redentora de Dios. La figura de Sara resuena a lo largo de las Escrituras y más allá, sirviendo como un faro para aquellos que enfrentan la desesperanza y las dudas en sus propios caminos de fe. Su historia plantea preguntas relevantes sobre la naturaleza de la confianza en Dios, la superación de la incredulidad y la disposición para abrazar las promesas divinas, incluso cuando parecen imposibles. En el contexto de la narrativa bíblica, Sara se une a una galería de mujeres fuertes y valientes que desempeñaron papeles significativos en el plan divino. Su vida y su papel en la historia del pacto subrayan la importancia de las mujeres en la narrativa redentora de Dios, un tema que resuena en toda la Escritura. La historia de Sara también invita a una reflexión más profunda sobre el papel de las mujeres en la fe y la manera en que sus luchas y triunfos se entrelazan con la trama más amplia de la historia de la redención. La maternidad milagrosa de Sara sirve como un recordatorio, incluso en medio de las limitaciones humanas. Dios puede traer vida y cumplir sus promesas. Al mirar hacia atrás en la vida de Sara, encontramos una invitación a enfrentar nuestras propias dudas y desafíos con una fe audaz. Su historia, aunque única en muchos aspectos, refleja las complejidades de la experiencia humana y la capacidad de Dios para intervenir en nuestras vidas de maneras que van más allá de nuestra comprensión. En conclusión, Sara, la matriarca de la fe, teje su propia trama en el tapiz de la historia bíblica. Su risa inicial de incredulidad se transforma en una risa de alegría y asombro cuando la promesa divina se realiza. Su vida resuena con aquellos que han enfrentado la incertidumbre, la pérdida y la desesperanza, ofreciendo un mensaje de esperanza y renovación. Que la historia de Sara sirva como un faro para aquellos que navegan por los mares de la fe, recordándonos que, en medio de nuestras risas y lágrimas, la fidelidad de Dios permanece constante.